¿Y si te dijera que la realidad a tu alrededor no es tan fija como parece? ¿Que la ciencia ya ha demostrado que nuestra mente puede influir en el mundo físico? Durante mucho tiempo, la idea de la manifestación ha sido vista como una creencia mística, sin fundamento real. Muchos la han descartado como pensamiento mágico, una mera ilusión de quienes buscan esperanza en el caos de la vida cotidiana. Pero, ¿qué pasaría si la manifestación tuviera una base científica sólida? En los últimos años, la física cuántica y la neurociencia han revelado descubrimientos sorprendentes sobre la conexión entre la conciencia y la realidad. Experimentos han demostrado que la observación puede alterar el comportamiento de las partículas subatómicas, sugiriendo que la mente humana juega un papel mucho más grande en la construcción de nuestra experiencia de lo que imaginamos. Al mismo tiempo, la neuroplasticidad ha probado que nuestros pensamientos pueden remodelar el cerebro, creando nuevas conexiones y patrones que afectan la forma en que percibimos el mundo y actuamos en él. A pesar de estas evidencias, muchas personas siguen creyendo que la manifestación es solo una superstición moderna. Se preguntan, si realmente puedo crear mi propia realidad, ¿por qué no lo he logrado? La respuesta a esta pregunta no se encuentra en afirmaciones vacías o en una fe ciega, sino en el profundo entendimiento de cómo funcionan los principios científicos detrás de la manifestación. No basta con desear algo. La ciencia muestra que hay mecanismos específicos que deben activarse para que una intención se convierta en una realidad tangible. En este vídeo, vamos a explorar cómo la física cuántica y la neurociencia pueden explicar el fenómeno de la manifestación. Primero, analizaremos los principios fundamentales de la física cuántica y cómo estos desafían nuestra comprensión tradicional de la realidad. Luego, veremos el papel de la conciencia en la creación del mundo que experimentamos, respaldado por estudios científicos. Más adelante, entraremos en la neurociencia para comprender cómo nuestros pensamientos y emociones influyen en nuestra biología y comportamiento. Finalmente, veremos pruebas concretas de experimentos que han demostrado que la mente puede afectar la materia y aprenderemos cómo aplicar este conocimiento en la vida cotidiana para manifestar cambios reales. Este vídeo no es solo una teoría. Es una exploración científica que busca responder a una de las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Somos meros espectadores de la realidad o podemos influir activamente en ella? Para entender esto, primero necesitamos sumergirnos en el fascinante mundo de la física cuántica, donde la realidad deja de ser algo estático y se convierte en un campo de infinitas posibilidades. A lo largo de la historia, la física ha sido la herramienta fundamental para entender cómo funciona el universo. Durante siglos, la física clásica dominó nuestra comprensión de la realidad, basándose en principios como la gravedad, la mecánica newtoniana y la idea de que el mundo material es predecible y regido por leyes fijas. Sin embargo, con el desarrollo de la mecánica cuántica en el siglo XX, nuestra visión de la realidad se transformó por completo. La física cuántica estudia el comportamiento de las partículas a nivel subatómico, donde las reglas de la física clásica dejan de aplicarse de manera estricta. En este nivel microscópico, las partículas pueden existir en múltiples estados al mismo tiempo, pueden influenciarse entre sí a distancia sin una conexión física aparente y pueden cambiar su comportamiento dependiendo de si son observadas o no. Estos fenómenos desafían nuestra intuición sobre cómo debería funcionar la realidad y plantean preguntas profundas sobre el papel de la conciencia en la formación del mundo que percibimos. El principio de la dualidad onda-partícula. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de la física cuántica es el principio de la dualidad onda-partícula. Según esta teoría, las partículas subatómicas, como los electrones y los fotones, pueden comportarse como ondas o como partículas dependiendo de cómo sean medidas. En otras palabras, una partícula puede existir en un estado de onda, extendida en el espacio, hasta que una observación la colapsa en una ubicación específica. Este fenómeno se hizo evidente en el experimento de la doble rendija, uno de los experimentos más famosos de la física cuántica. En este experimento, los científicos dispararon electrones a través de dos rendijas hacia una pantalla. Cuando no había observación directa, los electrones se comportaban como ondas, creando un patrón de interferencia en la pantalla, como si hubieran pasado por ambas rendijas al mismo tiempo. Sin embargo, cuando los científicos colocaban un detector para observar por qué rendija pasaba cada electrón, el patrón de interferencia desaparecía y las partículas se comportaban de manera clásica, eligiendo una única trayectoria. El hecho de que la observación cambiara el resultado del experimento fue una revelación impactante. ¿Cómo es posible que la simple medición determine el estado de una partícula? Esto sugiere que la conciencia o la observación de un fenómeno puede influir en su comportamiento,
lo que abre la puerta a la posibilidad de que la mente humana juegue un papel en la formación de la realidad. El principio de superposición y el campo de posibilidades. Otro concepto clave de la mecánica cuántica es el principio de superposición cuántica, que establece que una partícula puede existir en múltiples estados al mismo tiempo hasta que es observada. Un ejemplo famoso de este principio es el experimento mental del gato de Schrödinger, propuesto por el físico Erwin Schrödinger. En este experimento, un gato es colocado dentro de una caja cerrada junto con un dispositivo que tiene un 50% de probabilidad de liberar veneno y matar al gato. Según la mecánica cuántica, hasta que abramos la caja y observemos el estado del gato, este se encuentra en una superposición de ambos estados, vivo y muerto al mismo tiempo. Solo cuando la observación ocurre, el sistema colapsa en una de las dos posibilidades. Aunque este ejemplo es una metáfora, sugiere que la realidad existe en un estado de posibilidades hasta que un observador la define. Si aplicamos esto a la manifestación, podríamos decir que nuestras intenciones y observaciones podrían afectar cómo la realidad colapsa en una determinada dirección. El entrelazamiento cuántico. Todo está conectado. Otro fenómeno fascinante de la física cuántica es el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas pueden estar instantáneamente conectadas sin importar la distancia que las separe. Si se altera el estado de una partícula, la otra cambiará inmediatamente, incluso si están a años luz de distancia. Albert Einstein se refirió a esto como acción espeluznante a distancia, ya que parecía desafiar las leyes de la física clásica y la velocidad de la luz. Sin embargo, experimentos modernos han demostrado que el entrelazamiento cuántico es real y puede ocurrir en partículas separadas por grandes distancias. Este principio nos hace preguntarnos: si las partículas subatómicas pueden estar conectadas de esta manera, ¿podría existir una conexión similar entre la mente y la realidad externa? Algunos científicos sugieren que nuestra conciencia podría estar entrelazada con el universo, lo que permitiría influir en los eventos a nivel cuántico. ¿Qué implicaciones tiene esto para la manifestación? Los principios de la física cuántica plantean una visión del mundo radicalmente diferente a la que hemos aprendido. En lugar de una realidad fija e inmutable, parece que vivimos en un campo de posibilidades en constante cambio, donde la observación y la intención juegan un papel crucial en la formación de nuestra experiencia. Si la conciencia puede afectar el comportamiento de las partículas subatómicas, ¿podría esto explicar por qué nuestras creencias, pensamientos y emociones parecen influir en nuestra realidad? Los descubrimientos de la física cuántica nos llevan a considerar la posibilidad de que la manifestación no sea solo un concepto filosófico o espiritual, sino un proceso basado en principios científicos. Pero para comprender mejor cómo nuestra mente interactúa con este campo de posibilidades, necesitamos analizar otro aspecto crucial: el papel de la conciencia en la creación de la realidad. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la ciencia ha investigado la relación entre la conciencia y el mundo material, y cómo nuestros pensamientos pueden influir en lo que experimentamos día a día. La física cuántica ha revelado que la realidad no es una estructura fija e inmutable, sino un campo de posibilidades que responde a la observación. Sin embargo, esta idea plantea una pregunta aún más profunda: ¿qué papel juega la conciencia en la creación de la realidad? Si nuestras observaciones influyen en el comportamiento de las partículas subatómicas, ¿significa esto que nuestra mente tiene el poder de afectar el mundo que nos rodea? A lo largo de la historia, filósofos, científicos y místicos han explorado la relación entre la mente y la materia. En tiempos antiguos, muchas tradiciones espirituales ya hablaban del poder del pensamiento y la intención. Sin embargo, la ciencia moderna está comenzando a validar estas ideas a través de estudios en neurociencia, psicología y física cuántica. La conciencia como fuerza creativa. El concepto de que la mente puede influir en la realidad no es nuevo. Grandes pensadores como Platón y Descartes debatieron sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con el mundo material. Sin embargo, con el auge del materialismo científico en los siglos XIX y XX, la idea de que la mente pudiera afectar la realidad física fue dejada de lado en favor de una visión mecanicista del universo. Hoy, gracias a los avances en la neurociencia y la mecánica cuántica, estamos volviendo a considerar la posibilidad de que la conciencia sea más que un simple subproducto del cerebro. Algunos experimentos sugieren que la conciencia podría ser un factor fundamental en la estructura del universo. El físico John Archibald Wheeler, por ejemplo, propuso la idea del universo participativo, en el que la realidad no se define hasta que es observada, lo que sugiere que la conciencia juega un papel activo en la formación del cosmos. Si esto es cierto a nivel cuántico,
¿podría aplicarse también a nuestra experiencia diaria? Estudios científicos sobre la influencia de la mente en la materia. En los últimos años, se han realizado numerosos experimentos para evaluar si la mente humana puede influir en la realidad física. Uno de los estudios más famosos fue llevado a cabo por el Instituto de Ciencias Noéticas, dirigido por el Dr. Dean Radin. En estos experimentos, los participantes intentaban influir en generadores de números aleatorios con el poder de su mente. Los resultados mostraron que, en muchos casos, los números generados se desviaban de lo esperado cuando los sujetos enfocaban su intención en modificar el resultado. Otro estudio importante se llevó a cabo en la Universidad de Princeton, donde los científicos descubrieron que la intención humana parecía afectar dispositivos electrónicos sensibles. Aunque los efectos eran pequeños, eran estadísticamente significativos, lo que sugiere que la conciencia puede interactuar con sistemas físicos de maneras aún no comprendidas. Más allá de estos estudios, hay evidencia anecdótica de personas que han experimentado cambios drásticos en sus vidas tras cambiar su enfoque mental y emocional. Desde la sanación de enfermedades hasta la mejora en las circunstancias económicas, muchos testimonios sugieren que la forma en que pensamos y sentimos puede tener un impacto real en el mundo exterior. El poder del enfoque y la atención. Uno de los principios clave en la manifestación es que aquello en lo que enfocamos nuestra atención tiende a expandirse en nuestra realidad. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano tiene un sistema de filtrado llamado Sistema de Activación Reticular, SAR, que selecciona la información más relevante según nuestras creencias y expectativas. Por ejemplo, si una persona está constantemente enfocada en la escasez y la falta, su SAR priorizará información que confirme esa percepción, haciéndole notar más problemas financieros, dificultades y obstáculos. En cambio, si cambia su enfoque hacia la abundancia y las oportunidades, su cerebro comenzará a detectar más posibilidades de crecimiento y éxito. Este mecanismo biológico refuerza la idea de que nuestra conciencia no solo interpreta la realidad, sino que también la moldea activamente al dirigir nuestra atención e intención. Emoción e intención, la fórmula para crear realidad. Los estudios en coherencia cardíaca han demostrado que las emociones juegan un papel crucial en la influencia de la mente sobre la materia. El Instituto HeartMath ha investigado cómo los estados emocionales elevados, como el amor, la gratitud y la alegría, generan un campo electromagnético coherente que puede influir en el entorno. Esto sugiere que la manifestación no es solo cuestión de pensamiento, sino también de emoción. La clave para influir en la realidad parece estar en la combinación de tecla del 1, una intención clara, visualizar lo que se quiere manifestar con detalles específicos. Tecla del 2, una emoción elevada, sentir la gratitud y la certeza de que ya se ha manifestado. Cuando estos dos factores se combinan, la señal enviada al universo o al campo cuántico se vuelve más poderosa, aumentando la probabilidad de que la intención se haga realidad. La conciencia y la manifestación, más que una creencia. Los descubrimientos en física cuántica y neurociencia nos llevan a reconsiderar la idea de que somos simples observadores pasivos del mundo. En lugar de eso, parece que somos participantes activos en la creación de nuestra realidad. La manifestación, entonces, deja de ser un concepto místico y se convierte en un fenómeno que tiene bases científicas. Aunque todavía no entendemos completamente cómo funciona, la evidencia sugiere que la forma en que pensamos, sentimos y enfocamos nuestra energía puede afectar el mundo que nos rodea. Pero, si la conciencia tiene un papel tan importante en la creación de la realidad, ¿cómo podemos usar este conocimiento para transformar nuestras vidas? Para responder a esta pregunta, en el siguiente capítulo exploraremos cómo la neurociencia ha demostrado que nuestros pensamientos pueden remodelar nuestro cerebro y cambiar nuestra percepción de la realidad, ofreciéndonos herramientas prácticas para reprogramar nuestra mente y manifestar lo que realmente deseamos. Hemos explorado cómo la física cuántica sugiere que la realidad no es fija, sino un campo de posibilidades influenciado por la conciencia. También vimos cómo la atención, la intención y la emoción pueden jugar un papel clave en la manifestación de nuestra realidad. Pero, si realmente podemos influir en el mundo con nuestros pensamientos, ¿por qué muchas personas siguen atrapadas en patrones de vida que no desean? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la neurociencia. Nuestro cerebro no es simplemente un órgano pasivo que procesa información, es una máquina de aprendizaje y adaptación que moldea nuestra percepción de la realidad según nuestras experiencias pasadas, creencias y emociones predominantes. La buena noticia es que, gracias a la neuroplasticidad, podemos reprogramarlo para manifestar la realidad que deseamos. Neuroplasticidad, cómo el cerebro cambia con el pensamiento. Durante mucho tiempo,
Los científicos creían que el cerebro era una estructura fija después de cierta edad. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que el cerebro tiene la capacidad de cambiar a lo largo de toda la vida mediante la formación de nuevas conexiones neuronales. Este fenómeno se conoce como neuroplasticidad. Cada pensamiento que tenemos refuerza ciertas conexiones en el cerebro. Si una persona piensa repetidamente en fracaso y miedo, su cerebro fortalecerá los circuitos asociados a esas emociones, haciendo que esos patrones sean más automáticos con el tiempo. De la misma manera, si alguien practica pensamientos de éxito, confianza y abundancia, su cerebro comenzará a fortalecer esos circuitos, facilitando que esos estados mentales se conviertan en su nueva realidad interna. El papel de las creencias en la manifestación. Las creencias son estructuras mentales que guían nuestra percepción y comportamiento. Si una persona cree que el dinero es difícil de ganar o que el amor siempre termina en sufrimiento, su cerebro filtrará la realidad de manera que refuerce esas creencias, ignorando cualquier evidencia en contrario. Esto sucede porque el cerebro cuenta con un sistema de filtrado llamado Sistema de Activación Reticular, SAR. Este sistema actúa como un filtro de atención, priorizando la información que concuerda con nuestras creencias y descartando lo que no se ajusta a ellas. Por ejemplo, si alguien cree que la vida está llena de problemas, su SAR le hará notar principalmente situaciones negativas, reforzando su visión pesimista. Pero si la misma persona empieza a enfocarse en oportunidades y soluciones, su SAR comenzará a filtrar información diferente, mostrando más evidencia de que el mundo es un lugar lleno de posibilidades. Esto explica por qué muchas personas intentan practicar la manifestación sin éxito. Si sus creencias subconscientes están en conflicto con lo que intentan atraer, su cerebro seguirá filtrando la realidad de acuerdo con sus creencias limitantes. Visualización y simulación mental, la ciencia detrás de la manifestación. Uno de los métodos más efectivos para reprogramar la mente es la visualización creativa. Estudios han demostrado que el cerebro no diferencia entre una experiencia real y una vívida imaginación. Un experimento realizado con atletas de élite demostró que aquellos que practicaban mentalmente sus entrenamientos activaban las mismas regiones del cerebro que aquellos que realizaban la actividad físicamente. En otras palabras, la visualización puede generar cambios neuronales similares a los de la experiencia real. Esto sugiere que si una persona quiere manifestar una nueva realidad, puede entrenar su cerebro visualizando vívidamente el resultado deseado como si ya hubiera sucedido. Para que la visualización sea efectiva, es fundamental seguir 3 pasos clave. Tecla del 1: claridad en la imagen mental. Cuanto más detallada sea la visualización, mejor. En lugar de simplemente pensar quiero éxito, se debe imaginar cómo se siente, cómo se ve y qué sonidos lo rodean. Tecla del 2: emoción intensa. La neurociencia ha demostrado que las emociones refuerzan las conexiones neuronales. Por eso, sentir gratitud y entusiasmo mientras se visualiza potencia el proceso de manifestación. Tecla del 3: repetición constante. Al igual que el ejercicio físico moldea los músculos, la repetición de imágenes mentales refuerza los circuitos neuronales asociados a la nueva realidad deseada. El poder de la repetición y las afiliaciones neurolingüísticas. El cerebro aprende mediante repetición. Si alguien ha repetido pensamientos de escasez durante años, es lógico que esas conexiones neuronales sean fuertes. Para cambiar esto, es necesario reemplazar los pensamientos limitantes con nuevos patrones mediante la repetición consciente. Una técnica efectiva para esto es la programación neurolingüística, PNL, que utiliza afirmaciones y cambios de lenguaje para reconfigurar la mente. Por ejemplo, en lugar de decir, nunca tengo suerte en el amor, una persona puede decir estoy aprendiendo a atraer relaciones sanas y amorosas. Este cambio no solo modifica el lenguaje, sino que también altera la forma en que el cerebro interpreta la realidad. Con el tiempo, el cerebro comenzará a aceptar la nueva afirmación como verdadera, y la realidad externa empezará a ajustarse a ese nuevo paradigma. El papel de la coherencia cardíaca en la manifestación. El Instituto HeartMath ha descubierto que el corazón genera un campo electromagnético mucho más fuerte que el cerebro. Cuando una persona experimenta emociones como gratitud, amor y felicidad, este campo se vuelve más coherente y armonioso, lo que parece influir en el entorno de manera positiva. Esto explica por qué la manifestación funciona mejor cuando la emoción y la intención están alineadas. No basta con pensar en lo que se quiere, es fundamental sentir como si ya estuviera sucediendo. ¿Cómo reprogramar la mente para la manifestación consciente? Para poner en práctica estos principios, aquí hay una rutina efectiva para reprogramar la mente.
Tecla del 1 practicar visualización 2 veces al día, justo al despertar y antes de dormir, visualizar con emoción la realidad deseada. Tecla del 2 repetir afirmaciones poderosas. Frases como cada día soy más próspero o estoy en el camino de mi mayor éxito pueden cambiar la estructura mental con el tiempo. Tecla del 3 aumentar la coherencia emocional. Cultivar gratitud y amor diariamente mediante ejercicios de respiración y meditación. Tecla del 4 ser consciente del lenguaje y los pensamientos. Evitar frases negativas y reformularlas de manera positiva. Conclusión, del pensamiento a la transformación. La neurociencia ha demostrado que el cerebro puede ser reprogramado para crear nuevas realidades. Al cambiar patrones de pensamiento, modificar creencias y alinear emociones con intención, cualquier persona puede influir en su entorno de manera consciente. Ahora que entendemos cómo la mente moldea nuestra percepción y cómo podemos entrenarla para manifestar, en el próximo capítulo exploraremos las pruebas científicas más impactantes de cómo la intención puede afectar la materia de formas sorprendentes. A esta altura, ya hemos explorado cómo la física cuántica sugiere que la realidad no es fija, sino un campo de posibilidades influenciado por la conciencia. También hemos visto cómo la neurociencia demuestra que nuestros pensamientos y emociones pueden reconfigurar el cerebro, potencialmente, cambiar nuestra percepción del mundo. Pero, ¿existen pruebas concretas de que la intención humana puede influir en la materia? La respuesta es sí. En este capítulo, exploraremos algunos de los experimentos más impactantes que sugieren que la mente tiene un poder real sobre la realidad física. 1. El experimento de la doble rendija. La mente influye en la materia. Aunque ya mencionamos este experimento en capítulos anteriores, vale la pena profundizar en su significado. El experimento de la doble rendija demostró que la observación consciente afecta el comportamiento de las partículas subatómicas. Cuando los científicos disparaban electrones a través de dos rendijas, sin ser observados, los electrones formaban un patrón de interferencia, comportándose como ondas. Sin embargo, cuando se colocaba un detector para observar qué rendija atravesaban, los electrones cambiaban su comportamiento y se comportaban como partículas. Esto sugiere que la conciencia del observador afecta a la realidad a nivel cuántico. Aunque este fenómeno sigue siendo un misterio, muchos investigadores creen que podría estar relacionado con la forma en que la mente interactúa con el mundo físico. 2. Los experimentos de meditación colectiva, reducción del crimen con la conciencia colectiva. Otro experimento impresionante fue realizado por el Maharishi International University en 1993, en Washington, D.C. Se reunieron cientos de personas para practicar meditación trascendental con el objetivo de reducir la criminalidad en la ciudad. Los resultados fueron sorprendentes. Durante el periodo de meditación colectiva, la tasa de criminalidad en Washington, D.C. disminuyó en un 23%, una diferencia estadísticamente significativa. Los investigadores señalaron que la reducción del crimen coincidía con los días en que la concentración de meditadores alcanzaba su punto máximo. Este estudio sugiere que la conciencia colectiva podría tener un impacto real en el entorno, influenciando el comportamiento humano a gran escala. 3. Los experimentos de Masaru Emoto, la influencia del pensamiento en el agua. El Dr. Masaru Emoto, un investigador japonés, realizó una serie de experimentos para probar si las palabras, los pensamientos y las emociones pueden afectar la estructura molecular del agua. En sus estudios, Emoto expuso muestras de agua a diferentes estímulos, como palabras positivas y negativas, música armoniosa y caótica, y diferentes tipos de intenciones humanas. Posteriormente, congeló el agua y analizó los cristales formados en el hielo. Los resultados mostraron que el agua expuesta a palabras y emociones positivas, como amor y gratitud, formaba cristales hermosos y simétricos, mientras que el agua expuesta a palabras negativas, odio, miedo, producía estructuras desordenadas y caóticas. Aunque este experimento ha sido objeto de debate, plantea la posibilidad de que nuestros pensamientos y emociones tengan un efecto físico sobre la materia, especialmente considerando que el cuerpo humano está compuesto en un 60 a 70% de agua. 4. El proyecto de conciencia global, intención y aleatoriedad. El Global Consciousness Project, GCP, es un experimento liderado por la Universidad de Princeton que ha estado recopilando datos desde 1998 para investigar si la conciencia colectiva puede afectar la realidad. El GCP utiliza generadores de números aleatorios, RNGS, distribuidos por todo el mundo para detectar patrones en el aparente caos de los números.
Lo interesante es que estos generadores han mostrado variaciones significativas en momentos de eventos globales impactantes, como los ataques del 11 de septiembre de 2001 o la muerte de figuras icónicas. Según los investigadores, esto sugiere que la conciencia colectiva podría estar influyendo en el comportamiento de estos sistemas físicos, aunque el mecanismo detrás de esto aún no se comprende completamente. 5 estudios de sanación a distancia. El poder de la intención en la salud. Múltiples estudios han explorado si la intención humana puede influir en la sanación de otros. Un metaanálisis publicado en el Journal of Alternative and Complementary Medicine examinó más de 90 experimentos sobre la sanación a distancia, donde personas enviaban intenciones positivas a pacientes enfermos. Los resultados mostraron que en muchos casos los pacientes que recibían intenciones de sanación experimentaban mejoras en su salud, en comparación con los grupos de control. Si bien estos estudios no pueden explicar cómo funciona este fenómeno, sugieren que la mente puede desempeñar un papel en la recuperación física y el bienestar de una persona. ¿Qué significan estas evidencias para la manifestación? Si la mente puede afectar partículas subatómicas, influir en sistemas electrónicos, alterar la estructura del agua y tener un impacto en la sanación y el comportamiento humano, entonces es lógico preguntarse: si la conciencia puede hacer esto a nivel colectivo y experimental, ¿qué puede hacer en mi vida personal? Estos experimentos refuerzan la idea de que la manifestación no es solo una creencia, sino un fenómeno que puede tener bases científicas. Aunque aún hay mucho por descubrir, la evidencia sugiere que la intención humana tiene un impacto real en el mundo que nos rodea. Si esto es cierto, entonces el siguiente paso es aprender cómo aplicar este conocimiento en la vida cotidiana de manera efectiva. En el próximo capítulo, exploraremos técnicas prácticas basadas en la ciencia para manifestar conscientemente, combinando principios de la física cuántica, la neurociencia y la intención enfocada. Hasta ahora, hemos explorado las bases científicas de la manifestación, desde la física cuántica hasta la neurociencia y los estudios sobre la conciencia colectiva. Pero toda esta información sería inútil si no pudiéramos aplicarla en nuestra vida diaria. Si la observación y la intención pueden influir en el mundo físico, ¿cómo podemos usar este conocimiento para crear una realidad más alineada con nuestros deseos? En este capítulo, veremos técnicas respaldadas por la ciencia para manifestar conscientemente, integrando los principios que hemos discutido. 1. Técnica de visualización cuántica. Simular la realidad deseada. Como vimos en capítulos anteriores, el cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada de manera vívida. Esto significa que, al visualizar una realidad deseada con detalles precisos y emoción intensa, se activan las mismas redes neuronales que si esa experiencia estuviera ocurriendo en la realidad. Rombo azul pequeño. ¿Cómo aplicar la visualización cuántica? Tecla del 1. Encuentra un lugar tranquilo y cierra los ojos. Tecla del 2. Imagina con lujo de detalles la realidad que deseas, como si ya estuviera sucediendo. No solo pienses en imágenes, sino también en sonidos, olores y sensaciones. Tecla del 3. Siente la emoción de haberlo logrado. La clave está en generar gratitud y alegría como si lo que deseas ya fuera una realidad. Tecla del 4. Repite esta visualización al despertar y antes de dormir, cuando el cerebro está en estados de ondas cerebrales más receptivos, alfa y zeta. Al hacer esto regularmente, estarás fortaleciendo nuevas conexiones neuronales y condicionando tu mente para atraer oportunidades y situaciones que resuenen con esta realidad. 2. Práctica de coherencia cardíaca. Alinear emoción e intención. Los estudios del Instituto HeartMath han demostrado que el corazón genera un campo electromagnético que cambia según nuestras emociones. Cuando una persona siente emociones positivas como amor, gratitud y alegría, su campo electromagnético se vuelve más coherente y ordenado, lo que puede influir en su entorno. Rombo azul pequeño. ¿Cómo aplicar la coherencia cardíaca? Tecla del 1. Cierra los ojos y respira profundamente, inhalando por 5 segundos y exhalando por 5 segundos. Tecla del 2. Lleva tu atención a la zona del corazón e imagina que estás respirando a través de él. Tecla del 3. Recuerda un momento de tu vida en el que sentiste amor, gratitud o felicidad genuina. Revive esa emoción intensamente. Tecla del 4. Mantén este estado durante 3 a 5 minutos y repite este ejercicio al menos 2 veces al día. Cuando practicas la coherencia cardíaca con regularidad, no solo mejoras tu bienestar, sino que también te alineas con un estado emocional óptimo para manifestar. 3. Afirmaciones y reprogramación neurolingüística. El lenguaje que usamos moldea nuestras creencias y la forma en que percibimos la realidad. La programación neurolingüística, PNL,
sugiere que podemos reconfigurar nuestra mente a través de afirmaciones repetitivas que refuercen nuevas creencias. Rombo azul pequeño: ¿cómo aplicar las afirmaciones efectivas? Tecla del 1 formula afirmaciones en tiempo presente y en positivo. Ejemplo: cada día soy más próspero en lugar de quiero tener dinero. Tecla del 2 usa palabras que generen emoción. Estoy en armonía con la abundancia y el éxito, en lugar de voy a intentar mejorar mi vida. Tecla del 3 repite las afirmaciones en voz alta al despertar y antes de dormir, cuando el cerebro es más receptivo a la sugestión. Si se combinan con la visualización y la coherencia cardíaca, las afirmaciones se vuelven mucho más efectivas. 4. Acción inspirada: el último paso para manifestar. La manifestación no se trata solo de pensar y sentir, también requiere acción. La ciencia ha demostrado que las personas que combinan pensamiento positivo con pasos concretos tienen más probabilidades de alcanzar sus metas. Rombo azul pequeño: ¿cómo aplicar la acción inspirada? Tecla del 1 después de hacer tus prácticas de visualización y afirmaciones, presta atención a ideas, oportunidades o intuiciones que surjan. Tecla del 2 da pequeños pasos en la dirección de lo que deseas, confiando en que el universo responderá a tu intención. Tecla del 3 mantente abierto a cambios inesperados y confía en el proceso, sin resistencia. La clave de la manifestación efectiva es la combinación de intención, emoción y acción. Conclusión: la ciencia de la manifestación en la vida diaria. Manifestar no es magia ni un pensamiento ilusorio. La física cuántica, la neurociencia y los estudios sobre la conciencia han demostrado que la realidad no es fija y que la mente humana tiene un papel activo en su formación. Con las técnicas de visualización cuántica, coherencia cardíaca, afirmaciones y acción inspirada, cualquiera puede empezar a entrenar su cerebro y su campo energético para atraer experiencias alineadas con sus deseos. Ahora que hemos explorado el cómo, solo queda un último paso: integrar estos principios en la vida diaria. En el capítulo final, haremos un resumen de los puntos clave y plantearemos una última reflexión. Si la realidad responde a nuestra conciencia, ¿qué tipo de mundo estamos eligiendo crear cada día? A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo la ciencia está comenzando a respaldar la idea de que la mente humana puede influir en la realidad. Desde los principios de la física cuántica hasta los estudios en neurociencia y conciencia colectiva, hemos visto que la manifestación no es solo un concepto espiritual, sino un fenómeno que tiene fundamentos científicos. Hemos aprendido que el pensamiento, la emoción y la intención no solo afectan nuestro cerebro y nuestro cuerpo, sino que también pueden influir en el mundo exterior. A través de la visualización cuántica, la coherencia cardíaca y la reprogramación mental, cualquiera puede comenzar a moldear su realidad de manera consciente. Pero el conocimiento sin aplicación es inútil. La clave está en la práctica constante, en el compromiso diario con la transformación personal. Cada pensamiento que eliges, cada emoción que decides cultivar y cada acción que tomas están dando forma a tu futuro. Si la conciencia realmente es el factor que define la realidad, la pregunta final es: ¿qué tipo de mundo estás creando hoy? La respuesta está en tus manos.